Y son las 7 en punto aquí en el estudio de radio, comienza un día nuevo. Vamos a empezar con otra edición de Una Nueva Semana con el Señor. Bienvenido, que Dios le bendiga esta noche y que Dios va a tocar tu corazón en el nombre de Cristo. Amén y amén. Sin ti mi vida es nada, y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida tal manera, quisiera ahora mismo te pudiera ver. Pienso que sin ti la vida es vana, y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. ¿A dónde iré?
amado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantar. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí, oh Jehová, tú la sabes todo. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, Señor, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú me formaste, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto, Señor, y aún estoy contigo. ¿A dónde iré sin ti? ¿A dónde iremos sin ti? No hay forma. Queremos estar más cerca de ti, más cerca de ti. Sentirte más profundamente, Señor.
Sí, ¿a dónde podemos ir, Jehová, sin ti? Salmo 139. No importa dónde nos vamos, tú estarás siempre ahí. Ahí para darnos el calor que solo tú nos puedes dar. Señor, esta noche te doy las gracias por ese día. Quizás este día no fue lo que algunos han esperado del día humanamente, pero te queremos dar las gracias. No importa cómo fue este día. Te agradecimos por las bendiciones visibles e invisibles que hemos recibido de ti. Y gracias por hacer posible la transmisión de esta noche. Que todo irá conforme a tu voluntad. Y te pido, Señor, que toques los corazones que esta noche se han abrido para recibir de ti. Que los llenes con tu palabra, que los llenes con tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo. Amén y amén. ¿Cuánto ansiamos ese día, Señor? ¿Cuánto anhelamos ese precioso momento? Cuando ya no te veremos más con los ojos de nuestro corazón solamente, sino te veremos con nuestros ojos físicos también. Y miraremos tu hermosura. Bendecirá, Señor, Dios de mi salvación. Él ha sido tan bueno para mí. Oh, sí, cántale. Bendeciré al Señor, mi Rey, mi Salvador. He puesto mi esperanza en Él. Bendeciré al Señor, Dios de mi salvación. Él ha sido tan bueno para mí. Bendeciré al Señor, mi Rey, mi Salvador. He puesto mi esperanza en Él. Salvación, Él ha sido tan bueno para mí. Bendeciré al Señor, Rey, mi Salvador. Puesto mi esperanza en Él.
hombres saben gritar de júbilo? Bien, pues solamente los hombres díganlo. Me alegraré y cantaré al Señor. Muy bien. Porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Vamos, 1, 2, 3 y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente para recibir al rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente para recibir al rey. Oh, me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente para recibir al rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente para recibir al rey. Amén, aleluya. Bendiciones esta noche para Romanda Molina en Bonaire y también para Natalie Mersing, Norma Peters, Irvin, Ruli, Jennifer y Geoffrey. Ya, por ustedes tengo la próxima canción. Después de tanto tiempo
Cambia mi vida, Señor, cambia mi vida. Ven y transforma mi Dios con tu preciosa unción. Cambia mi vida, Señor, yo te lo pido, por favor. Cambia mi vida, Señor, otra vez. Porque todo lo viejo ya pasó y ahora somos nueva criatura en Cristo. Y alabamos a su Señor. Esta es orquesta cristiana. Nueva vida. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz, un día feliz para ti, un día feliz para mí, cuando llegaste al mundo haciéndonos sonreír. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Y los cumpleaños de la semana pasada son Varenston Vlijt y Jargel Cecilia. Los dos estaban de cumpleaños. Muchas felicidades. Les deseo todo lo mejor. Que Dios les siga bendiciendo con muchísimos años más. Buenos años, años de bendiciones y años de buena salud. Especialmente para ustedes dos. Y los otros cumpleañeros tengo la próxima canción. Muchas felicidades. Promesas, falsas promesas me hicieron, mi corazón lo hirieron, pero tú Me das aderezas en presencia de los que de mí se rieron. Y ahora todos pudieron ver que el que me guarda no descansa, que me cuida la alabanza, me defiende y no se cansa. En él está mi confianza. que tu palabra me guíe, la bendición me persigue, y es que la promesa que tú a mí me das el mundo no la da. Que tu palabra me guíe, la bendición me persigue. Y es que las promesas que tú a mí me das, el mundo no las da. Contigo estoy mejor. Contigo estoy mejor. Contigo estoy mejor. El mundo me ofreció diamantes de colores para lucirlos bien y a todos impresionar. Tú me hablaste que hay un cielo sin dolores, donde cae este oro y el mar es de cristal. Como mi pensamiento en ti persevera, tú me guardarás en completa paz, aunque caigan 10,000 a mi diestra. Estoy tranquilo, a mí no me tocará. Ahora me siento navegando en las nubes. Tú me haces sentir que puedo volar. Todo cambió cuando de ti me sostuve. Contigo estoy mejor, no lo puedo negar. Que tu palabra me guíe, la bendición me persigue. Y es que la promesa que tú a mí me das, el mundo no la da. Que tu palabra me guíe, la bendición me persigue. Y es que las promesas que tú a mí me das, el mundo no las da. Contigo estoy mejor. Contigo estoy mejor. Tu fidelidad no se compara, nada de ti me separa. Tu amor me acapara. ¿Qué hice yo pa' que me amaras? Dame de tu abrazo cuando por tu causa todos me rechacen.
mi corazón no temerá. El que me guarda no descansa, el que me cuida la alabanza. Él me defiende y no se cansa, en él está mi confianza. Que tu palabra me guíe, la bendición me persigue. Y es que la promesa que tú a mí me das, el mundo no la da. Que tu palabra me guíe, la bendición me persigue. Y es que las promesas que tú a mí me das, el mundo no las da. Contigo estoy mejor. Contigo estoy mejor. Contigo estoy mejor. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo... Y esta noche le puedo asegurar que Dios está viendo cada corazón que está en pena. Esta noche Dios está viendo a ti que está en una necesidad. Y por eso quiero hacer uso de la oportunidad para orar para unas personas y también para ti si tienes una necesidad esta noche. Manténlo en la mente y cuando voy en oración, pon tu necesidad al pie de la cruz, donde Cristo murió para ti y para mí, donde Él murió para comprarnos libre con su sangre. Y su sangre preciosa, esta noche la voy a clamar sobre tu vida. La voy a clamar y te voy a llevar ante el trono del Señor para que recibas una obra sobrenatural. Oh Señor, esta noche yo vengo ante tu trono. Quiero llevar a las personas que voy a mencionar, pero también a las personas que están escuchando, sintonizando este programa esta noche, que también tienen su necesidad, que están en pena o tienen un vacío en su vida, que están en un apuro. Y Señor, te pido para que tengas misericordia con cada uno de ellos. Y muy especialmente te quiero pedir pronta recuperación y sanación para Ketty y María, para Mirla Soleyana, para Ángelo Santiago, para Mamalí, para mi esposa Shanine. Y te pido para hacer una obra sobrenatural en la vida de mi suegra Ivy Riches, para mi suegro Papa Winkler, en la vida de la señora Damasco, en la vida de la señora Romanda Molina, en la vida de Rully Bernardes y su familia, y en la familia Florí. Clamo la sangre de Cristo sobre estas vidas. Y te pido, Señor, avivamiento esta noche para la iglesia evangélica La Puerta en Kampen y en Amsterdam. Que bendigas a cada uno que es miembro de la iglesia en Kampen y en Amsterdam. Y te doy gracias, Señor, por ungir cada día de nuevo al pastor Geraldo Valle y al pastor Antonio Herrera. Señor, te doy gracias por cada corazón que esta noche vas a tocar con tu palabra. Estoy convencido que esta noche vas a tocar corazones y que habrá personas que van a entregar su vida en tus manos. Te doy las gracias, Señor. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Zaqueu,
olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Todos precisam do Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Sí, esta noche Dios quiere entrar en tu casa. Ustedes todos conocen la historia de Zaqueo. Zaqueo era un hombre muy pequeño. Él sabía que Jesús iba a pasar por ahí, pero él era muy pequeño. ¿Cómo Jesús me puede ver? Pensó, si soy tan pequeño. Pues Zaqueo decidió para subir en un árbol y Jesús pasaba por ahí.
Y aún Zaqueo estaba pensando, ahora estoy en el árbol, soy alto, pero ahora Jesús no me puede ver. Pero Jesús ya tenía a Zaqueo en la mente. Él pasó por ahí y llamó, vio hacia arriba y llamó a Zaqueo. Zaqueo, ve abajo, porque hoy tengo que estar en tu casa. Y esta noche Cristo quiere estar en tu casa. Abre la puerta y recibe a Cristo esta noche en tu casa. La próxima canción la voy a dedicar con mucho cariño y con bendiciones para la familia completa de Natalie Mersing. La voy a dedicar también a Bernadette Damasco, Latifa Félix, Irvin Stradel y Judith Reina. Para ustedes tengo esta canción. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide de mí. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide de mí. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide de mí. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide de mí. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide de mí. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide de mí. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Me ha mostrado el Señor. Sí, estaba hablando sobre Zaqueo. Esta noche Cristo quiere entrar en tu casa. Lo vuelvo a repetir. Esta noche Cristo quiere entrar en tu casa. Y quizás estás pensando, es algo que me ocurrió en la mente. Quizás estás pensando, sí, pero Dios es mudo, Él no me habla. Sabes que hasta en el silencio Dios está hablando con nosotros. La cosa es que nosotros no tenemos la habilidad para oír. No queremos desarrollar y tomar el tiempo para oír lo que Dios nos está diciendo en su silencio. Bendiciones esta noche también para Angela Crown y también para Norma Peters, Greta Sánchez y tía Mireya Natale en Caracas y la familia Natale completa. Para ustedes tengo esta canción. El sonido del silencio, el que no quiero escuchar, es aquella noche fría la que quiero evitar, el sentirme descubierto cuando el sol me quemará. ¿Para qué
qué seguir riendo cuando siento que no estás? ¿Para qué quiero los mares si mi barco se hundirá? ¿Para qué seguir viviendo si a lo lejos tú estás? Que las fuerzas se me agotan y el está por comenzar. Otro día en silencio el que acaba de pasar. Pasa y pasan los minutos en mi oscura soledad. Soledad que se alimenta del silencio de tu boca. Esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre. Aquel nombre que me diste diciendo que sí, mi amor. Es mi amor que en ti espera y que siempre esperará. Es tu amor que me condena a esta eterna libertad. Y aunque pasen mil silencios, pronto sé que me hablará. Pronto sé que me hablará. Del silencio donde sé que escucharás el susurro de mi canto y el grito de mi llamar, el llamado de mi alma pidiendo tu libertad. Yo quiero seguir riendo aunque el llanto aquí está, aunque el barco se me hunda, sé que yo podré nadar. La corriente de este río a tu amor me llevará. Eres tú mi compañía en esta oscura soledad. Soledad que se alimenta del silencio de tu boca. Esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre. Aquel nombre que me diste diciendo que sí, mi amor. Es mi amor que en ti espera y que siempre esperará. Es tu amor que me condena a esta eterna libertad. Y aunque pasen mil silencios, sé que me hablará. Pronto sé que me hablará. Vuelve el momento de escucharte en tu silencio. Vuelve el momento de escucharte en tu silencio. Soledad que se alimenta del silencio de tu boca, esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre, aquel nombre que me diste diciendo que sí, mi amor. Es mi amor que en ti espera y que siempre esperará. Es tu amor que me condena a esa eterna libertad. Y aunque pasen mil silencios, pronto sé que me hablarás. Pronto sé que me hablarás. Háblame, Señor. Háblame, Jesús. Háblanos, Jesús. Háblanos, Jesús. Apláudale fuerte a él en esta noche. Él es fiel.
Qué tremenda canción, El sonido del silencio. Y tengo bendiciones también esta noche y saludos y mucho cariño para nuestra gente de Bonaire, para Varenia y Yuri Yanga, Falston Flight, Juliviani Yanga. Bendiciones y saludos también para Isaac y María Paternina. Y para Antonio y Adriana Herrera y Marco y Alejandra van der Linden. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Espíritu de Dios, lléname. Tremenda canción. Qué tremenda canción. Bueno. Bueno, recibo un mensaje que... Déjame ver, bueno. No, la voy a contestar en privado.
Bendiciones también esta noche para... Déjame ver. ¿Quién se me ha olvidado? La familia Soleyana. Omachechi. Bendiciones, saludos. Que Dios le bendiga muchísimo. Y también la familia Reches de Bonaire, para Ronchi, Magali, Dairona, Dairina, Dayan y la familia completa allá en Bonaire. Y también para Armando Rincón y Jessy Perrota. Para ustedes tengo la próxima canción. Y el Espíritu Santo inunda de alegría este lugar. Usted se puede mover ahí con todo su sabor. Vamos, vamos latinos. Iglesia Latina. Te anhelo, te deseo. Ven, camina junto a mí. Tú me puedes entender, Consolador. Sumérgeme. Inúndame de ti, quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti, quiero estar en ti, que me guíes en mi caminar. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. Te anhelo, te deseo. Ven, camina junto a mí. Tú me puedes entender, Consolador. Sumérgeme, inúndame de ti. Quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti, quiero estar en ti, que me guíes en mi caminar. Oh, gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. una vez más, Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. Una vez más, Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. Y Él una vez más, el Consolador, viene a nuestras vidas para guiarnos hacia nuestro primer amor, para envolvernos en una atmósfera de romance, de amor. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Baila con el Señor. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más,
una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo. A continuación, mensaje espiritual con el pastor Gerald Dovan. Buenas noches, mi gente. Mis deseos de muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Hoy un día que comenzamos con el Señor, un día que nos levantamos y pensamos qué vamos a hacer con nuestras vidas, qué son las cosas que aún puedo cambiar en mi vida. Pero hoy quiero regresar de nuevo desde el comienzo, porque es muy importante para cada uno de nosotros para comprender lo que está escrito en el gran libro de Dios. Nos habla del deseo de Dios, que es la Biblia. Un deseo que nunca podremos comprender por completo, porque está escrito ahí en Romanos 11:33. Romanos 11, capítulo 11, versículo 33 dice: qué inmensas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué difícil es entender sus decisiones y explicar lo que hace. Así es lo que dice la palabra de Dios. Y la maravilla del deseo de Dios es que hay vosotros, la gente está involucrada. Y eso es un inmenso momento para pensar muy bien. Ahí está escrito en 1 Corintios capítulo 2 versículo 9. Esto es lo que las escrituras dicen: ningún mortal ha visto, ni oído, ni imaginado las maravillas que Dios tiene preparadas para que aman al Señor. Pero es precisamente el pueblo, mi gente, el que casi ha negado el deseo de Dios. Se rebelaron contra Dios. Los llamamos esta noche la caída. La caída de los primeros humanos cuando se separaron de Dios. Lástimamente, mucho ha cambiado desde este momento. Mucho ha cambiado desde ese momento. Antes de la caída había vida eterna, mi gente. Después de la caída, la gente murió. Porque Dios había dicho en Génesis capítulo 2, versículo 17. Ahí dice: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no podrás comer, porque el día que comas del fruto de ese árbol, morirás. Ahí está escrito en Génesis capítulo 2, versículo 17. Partimos de la nueva situación tal como surgió después de la caída. Somos pecadores, mi gente, cada uno de nosotros. Y ese es el momento del primer momento del problema
de la gente. Tenemos que restaurar nuestra relación con Dios, mi gente. Dios tenía un plan, y de eso quiero hablar esta noche. Dios tenía un plan de rescate. Envió a su Hijo. Tomó sobre sí los pecados y murió para cada uno de nosotros. Ahí en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8 dice: y lo adoraron todos los seres humanos cuyos nombres no estaban escritos desde la creación del mundo en el libro del Cordero que fue sacrificado. ¡Qué gracia que Dios ofreció, mi gente, a su propio Hijo para salvar a cada uno de nosotros! Él no abandona el hombre, sino lo rescató a cada uno de nosotros del abismo. Impresionante, ¿no? Pero no, a veces tenemos que pensar muy bien. Tenemos que pensar un poquito más en el comienzo. ¿Era eso lo que Dios pretendía originalmente para el hombre? ¿Tenemos tiempo para pensar eso? ¿Era eso el plan de Dios para la humanidad, para el hombre? ¿Es el hombre salvo de sus pecados? ¿Era ese el plan de Dios? No, mi gente, claro que no. Dios nunca se ha alejado de su original intención con el hombre. Su deseo sigue muy en vivo. Dios no permitirá que sus planes fueran desbaratados por la reacción de la gente. Dios es exaltado muy por encima de esos. Ahí podemos leer en Isaías capítulo 55, versículo 9, dice: porque así como el cielo es más alto que la tierra, mi conducta y mis pensamientos son más elevados que el de ustedes. Dios, mi gente, es fiel y sus planes nunca fallan. Pero hay algo más que hemos perdido debido a la caída. Algo que no se menciona mucho. Y tenemos que pensar muy bien, mi gente. Eso es lo que quedó atrás en el paraíso. Eso es la oferta original de Dios. El deseo de que Dios tenía desde el principio para cada uno de nosotros. Y todavía lo tiene, mi gente. ¿Qué era el plan de Dios para la humanidad? Cuando el hombre espiritualmente murió, es la visión, el deseo de Dios no estaba más en nuestra vista. No hablamos más de eso. Solo digamos Dios, el plan de creación. Toda esa información fue borrada por la caída. Todos sufrimos de un tipo de pérdida crónica de la memoria, porque solamente pensamos para ser salvo. Pero ¿qué era el plan de Dios para la creación? ¿Qué era el plan de Dios? El plan de la creación era una línea recta. Luego llegó una torcedura abrupta en la línea. La línea se fue verticalmente hacia abajo. Así retrato la caída en el pecado. La línea se dobló hacia arriba nuevamente por medio de Jesús. Sí, es cierto que Dios es el creador del universo. Entonces Él debe ser un gran Dios.
Y si Él tiene un plan, ese plan debe ser un plan enorme. Vamos a pensar esta noche que el plan de Dios aún está ahí para cada uno de nosotros. Vamos a tratar de comprender qué es el plan de Dios, de la creación, de la humanidad. Y por eso es muy a veces que tenemos que regresar de nuevo al comienzo y para pensar muy bien qué era el plan que Dios tenía para la humanidad. El plan no era para salvarnos de la caída. Él lo hizo porque nos ama mucho. Y ahí ofreció a su Hijo Jesús a la cruz para salvarnos. Cada uno de nosotros que podemos llegar a Él, aceptar a Jesús en nuestra vida. Y cuando estamos ahí, cuando lo aceptamos, tenemos que volver hacia arriba, hacia la línea correcta. Y que así podemos seguir en el plan de la creación de Dios. Muchas gracias por sintonizar esta noche este programa. Y estoy muy agradecido a Dios por todo lo que está haciendo. Una bendición para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga y tienen un buen día. Voy sintiendo el poder que va derramando. Nunca creí predicar a Jesucristo, pues era yo pecador y hoy sirvo a Cristo. Aleluya. Señor, donde quiera que voy diré que soy cristiano evangélico. No me avergüenzo, no me avergüenzo, no, porque es poder de Dios. Señor, dame fuerzas para seguir. Señor, en tus manos mi vida está. Lléname de tu amor, lléname de tu amor y echa fuera el temor. Yo sé que a mi lado tú estás, librándome del mal, librándome del mal, porque en tu mano voy. La 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 la. Aleluya. No me avergüenzo, no,
porque es poder de Dios. Señor, dame fuerzas para seguir. Señor, en tus manos mi vida está. Lléname de tu amor, lléname de tu amor y echa fuera el temor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, yo sé que a mi lado tú estás, librándome del mal, librándome del mal, porque en tu mano voy. La 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 la. Por el camino del evangelio voy caminando y voy sintiendo el poder que va derramando. Veo la mano de Dios sobre mi vida y voy sintiendo el poder. El camino del Evangelio. Gracias a mi hermano Gerald Vale por la tremenda palabra de esta semana. Bendiciones para la familia de Vale completa, para Gerald, Judeska, Juvenkli, Judreilis, Judrek y también Janine y Rienzo. Bendiciones también esta noche para la familia Shakuto, ¿ya? Y la familia Martina en Suecia, para tía Viola, Irene, Johnny, Leyan y Yasmin. Y saludos para Iván Felida y su familia. Para ustedes tengo la próxima canción. Así es
el Señor. Señor, tú me fortalecerás. Me fortalecerás. Me fortalecerás. En su mano me sostendrá. Me fortalecerá. Su mano me sostendrá. Así es el Señor. Oh, gracias, Señor, por sostenernos, fortalecernos, Señor. Tú nos levantas. Señor, Él me levantará, Él me levantará, en su mano me sostendrá, Él me levantará. El Señor. Qué tremenda canción, qué bella, aleluya. Y la próxima tengo uno más, es un poco larga, pero la voy a poner especialmente, con mucho cariño y deseos de bendición a mi suegra Ivy, mi suegro Papá Winkler, Juni y su casa, Fernando, Erika y su casa, y también para Marcelo, Shareska. También para mi esposa Janine, y la voy a dedicar también a Amarelis de Haset y sus hijos. Muchas bendiciones. Escúchenlo, es tremendo. Aquí viene. Eres grande, Señor. Tú nos has dado la victoria. Has cambiado nuestra vida. Nos has hecho libres. ¿Cuántos son libres en esta noche? ¿Cuántos son libres? Aleluya, levanta tu aplauso fuerte al Señor entonces, en señal de gratitud. ¡Santo! Así es, Señor, para ti en la alabanza. Vamos, hazlo con gozo para el Señor. El Espíritu Santo ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo
conmigo, tú eres santo. Aleluya. Te amamos y te bendecimos, Espíritu Santo. ¿Cuántos levantan un grito de júbilo? ¡Qué bueno es el Señor, que me ha dado la vida! ¡Qué bueno es el Señor, que me deja vivir! ¡Qué bueno es el Señor, que me ha dado la vida! ¡Qué
tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó. Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó. Se levantó, se levantó, de la tumba se levantó, se levantó, se levantó, de la tumba se levantó. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja la he dejado, la vida vieja la he dejado, la vida vieja la he dejado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y si me llama el aleluya, y si me llama el aleluya, y si me llama el aleluya, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Vamos a machacar al diablo en el nombre de Jesús. ¡Grito de júbilo, rey! Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Machácalo, machácalo, al enemigo, machácalo, 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 al enemigo, machácalo. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Machácalo, machácalo, al enemigo, machácalo, 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 al enemigo, machácalo, 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 al enemigo, machácalo, 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 al enemigo, machácalo. La sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Porque el Señor tiene poder, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Porque mi Señor tiene poder, machácalo, machácalo, al enemigo, machácalo, machácalo. Fue tremendo, ¿no? Y pues todavía tengo una lista aquí, la vamos a repasar muy rapidito. Saludos y bendiciones para Mariela Guerra en Málaga, y también para Faruk, Rebeca y Aaron. Saludos y bendiciones para la familia María en Curazao, Janine y Shani, tengo que decir, y su casa en Curazao también. Saludos para Raymond y Sharin María en Nieuwegein. Saludos y bendiciones también para la familia Petronella, la familia Ursulita, para Sara Betancourt y su familia Luz Marina Blanco, y para Jessica Benario en Venezuela y José Brechwater. Saludos y bendiciones también para Yannick Clarice Hoytema, Tony y Yvette Johanna y nuestros hermanos de la congregación La Puerta en Bonaire, Curazao. Bendiciones para Cedric Martenson y su familia, Lendan y Adelaide Marcelia, Harry y Sigrid van der Woude, Franco Marchena y su casa. Para ustedes tengo la próxima canción. Vamos a Cuba. Señor, solo tu agua purifica la esperanza, y a veces sucia atrapa nuestras almas. Y hace que caiga como una mancha el desconcierto. Solo un poco, no existen desiertos. Y hoy Dios
Dios, quiero pedirte que tu espíritu nos limpie con un bendito torrencial, que nadie quede sin mojarse en tu aguacero, para que el odio al fin se arranque de este suelo. de amor empapa la arrogancia, el desconsuelo, y tierra fértil sea la vida de tu pueblo. y así el hombre renazca por siempre en la confianza en ti, Señor. Señor, solo tu agua purifica la esperanza y a veces sucia atrapa nuestras almas Y hace que caiga como una mancha el desconcierto. Tan solo un poco, no existen desiertos. y hoy, Dios, quiero pedirte que tu espíritu nos limpie Con un bendito torrencial, Que nadie quede sin mojarse en tu aguacero, para que el odio al fin se arranque de este suelo. De amor empapa la arrogancia, el desconsuelo, y tierra fértil sea la vida de tu pueblo. y así el hombre renazca por siempre en la confianza en ti, Señor. Y dice mi gente, Yo solo quiero que llueva un poquito de tu amor. arriba. Yo solo quiero que llueva un poquito de tu amor. Yo solo quiero que llueva un poquito de tu amor. Yo solo quiero que llueva un poquito de tu amor. Para que todo el mundo cante esa canción. Que llueva un poquito de tu amor. por esta tierra linda que espera. Que llueva un poquito de tu amor. Ay, que llueva, ay, que llueva. Que llueva, que llueva. ¡La alegría! Que llueva, que llueva. La amistad, Que llueva, que llueva. humildad, Que llueva, que llueva. ¡La fe! Que llueva, que llueva. ¡Libertad! Que llueva, que llueva. esperanza, Que llueva. la paz. Yo no quiero quedarme bajo techo. Cuando derrames tu agua en nuestro pecho. Pero que llueva tu amor, que llueva tu amor. Agua fresquita de tu manantial. Y así el hombre renazca por siempre en la confianza en ti, Señor. Llegó el quitapena. ¡Epa! Vamos a celebrar que el Señor me dio un gozo. Lo que yo quiero es alabar. Vamos a celebrar que el Señor me dio un gozo. Él me pone los pies a bailar. A la hermana Toña y en la capital, que el Señor le da un gozo y la fiesta ya va a empezar. Dile a mamá Sara que salga a predicar, que el Señor le da un gozo, que le pone los pies a bailar. Vamos a celebrar, ay caramba, el Señor me dio un gozo. Lo que yo quiero es alabar. Vamos a celebrar, que el Señor me dio un gozo. Él me pone los pies a bailar. Ve, dile a Jorgito, vaya en Nueva York, que este gozo se pega y le alegra su corazón. Es como aspirina, yo lo comprobé. El Señor quita pena, pero no es por vista, es por fe. Vamos a celebrar, te lo digo, el Señor me dio un gozo. Lo que yo quiero es alabar. Vamos a celebrar, que el Señor me dio un gozo, que me pone los pies a bailar. Imagínate un gozo, que te pone los pies a bailar y repíteme el gozo.
quiero es alabar. Vamos a celebrar que el Señor me dio un gozo, que Él me pone a los pies a bailar. Digo, en el principio hágase la luz, te formó con sus manos y pintó tu cielo de azul. Todos tus cabellos Él ya los contó, y me gozo, porque así de bueno es mi Dios. Vamos a celebrar, caramba, que el Señor me dio un gozo, lo que yo quiero es alabar. Vamos a celebrar, que el Señor me dio un gozo, que me pone a los pies a bailar. Imagínate un gozo, que te pone los pies a bailar, y repíteme el gozo, lo que yo quiero es alabar, quiero alabar. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo... Y estamos casi por finalizar la transmisión de esta noche. Y hoy, casi al final de la transmisión, te quiero llevar al libro de Lucas. Lucas capítulo 19. Esta noche ya hablé algo sobre tocante Zaqueo. Y en Lucas capítulo 19 podemos leer que Jesús llegó al pueblo de Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Y allí vivía un hombre muy rico que se llamaba Zaqueo. Él era el jefe de los cobradores de impuestos. Lo que podemos concluir cuando leemos la historia de Zaqueo es que Zaqueo era un hombre malo. Pero él tenía un deseo en su corazón para ser liberado de la maldad a cual él estaba encadenado. Él caminaba con ese deseo y la gente no lo sabía. Pero ahí está Jesús cruzando el pueblo de Jericó. Y empiezo a leer desde el versículo 3. Él trataba de ver a Jesús, pero era de baja estatura y había tanta gente que no alcanzaba a verlo. Entonces se adelantó corriendo al lugar por donde Jesús iba a pasar y se subió a un árbol para poder verlo. Él quería ver a Jesús, pero él no tenía la valentía para acercar a Jesús. Para decir a Jesús, yo tengo un deseo, yo viví malo, tengo maldad en mí, pero yo quiero ser liberado esta noche de la maldad. Pero él era un hombre pequeño y él pensó, Jesús no me va a ver, pero el deseo que él tenía en su corazón, un corazón sincero, le empujó para ir adelante y dar un momento él decidió a subir el árbol para ver a Jesús. Él creía, pero yo soy tan malo, Jesús no va a venir a donde estoy. Pero esta noche, tú también estás pensando lo mismo, pero esta noche Jesús está enfrente de tu puerta. Él está batiendo a tu puerta para que tú abres.
para que tú abres y para que Él puede entrar esta noche. Cristo Jesús quiere entrar en tu casa. El Espíritu de Dios quiere estar en tu casa, en tu vida, en tu corazón. Ahora, ¿qué sucedió con Zaqueo? Zaqueo subió al árbol. Cuando Jesús, lo podemos leer en versículo 5, cuando Jesús pasaba por ese lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, porque quiero quedarme hoy en tu casa. ¿No fue Zaqueo quien invitó a Jesús? Pero fue Jesús que invitó a Zaqueo para que abra la puerta para que él podía entrar. Jesús ya sabía, cuando voy a Jericó, yo voy a la casa de ese hombre. Y esta noche, Jesús está diciendo lo mismo a ti. Voy por tu calle, voy en tu vecindario, voy a tu ciudad, porque yo quiero tener un encuentro contigo y quiero estar en tu casa. Y en el versículo 6 podemos leer: Zaqueo se bajó a toda prisa y muy contento recibió a Jesús en su casa. Versículo 7. Al ver esto, todos empezaron a murmurar. Jesús se fue a quedar en la casa de un pecador. En versículos 9 podemos leer: Jesús les dijo: hoy la salvación ha llegado a esta casa, pues este hombre también es uno de los hijos de Abraham. Todos nosotros pecamos. Somos pecadores. Quizás esta noche tú tienes un deseo para ser descadenado del pecado. Necesitas fuerzas para quedar lejos del pecado. Pero la gente alrededor de ti ya te condenaron. Tú eres un pecador. Cristo no va a venir a tu casa porque tú eres un pecador. Pues esta noche Cristo va a entrar, quiere entrar en tu casa para darte la salvación. ¿Qué quiere decir amén? No importa tus pecados. Cristo te quiere liberar, te quiere dar la salvación. Y por eso está batiendo a tu puerta para que tú abres. Y estoy convencido que esta noche, si tú abres la puerta para Cristo, Él va a entrar y vas a recibir salvación. No importa lo que la gente dice. No importa lo que la gente hable. No importa lo que la gente piensa. Es tú y Cristo. Es tu salvación, la cual puedes recibir esta noche. Y si Dios tocó tu corazón esta noche por la tremenda mensaje del hermano Geraldo Valle, por las palabras, por medio de la música de esta noche, por esta llamada, te invito para que oras conmigo. Quizás nunca has tenido un encuentro con Cristo. Quizás la tuviste, pero perdiste a Cristo en el camino de la vida. Esta noche puedes recibir a Cristo de nuevo. Caíste de la fe, pecaste otra vez, pero Cristo es misericordioso, Él te está esperando.
Y si esta noche quieres abrir la puerta para que Cristo entre, solo tienes que repetir mis palabras. Solo tienes que decir: Señor Jesús, perdóname. Reconozco que he pecado, pero tengo un corazón arrepentido por todo lo que he hecho. Y hoy, en este momento, te pido que entres en mi vida, en mi corazón. Que me laves con tu sangre preciosa. Que me des un nuevo corazón, un nuevo espíritu, un espíritu de amor y generosidad. Renuévame y hazme de mí una nueva creación. Tócame de pie, de cabeza hasta los pies, y renuévame. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y desde este momento voy a seguir a ti y confirmo que tú eres mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. Si has orado esta oración conmigo, si has entregado tu vida a Cristo, toma contacto con nosotros. Y nosotros somos mi hermano Gerald, mi hermano Antonio, mi hermano Cedric y yo mismo, porque te queremos dar la información, te queremos guiar en el nuevo camino que Dios abrió para ti, el camino de la salvación. Sé de experiencia que ese camino no es fácil, por eso nosotros te queremos guiar. Porque tenemos amor para ti. Señor, gracias, te doy las gracias porque sé que has tocado corazones esta noche. Sé que hay personas que aceptaron la llamada, que entregaron su vida en tus manos. Sé que vas a abrir puertas para esas personas y que tu espíritu va a entrar en sus vidas y vas a hacer cosas maravillosas. Gracias, Señor. Gracias. Vamos a finalizar la transmisión de esta noche con una canción que dice todo. El Espíritu de Dios está en este momento, donde tú estás, en tu casa. El Espíritu de Dios te quiere tocar. Gracias por sintonizarnos otra vez. La próxima semana, si Dios quiere, estamos de nuevo con otra edición de Una Nueva Semana con el Señor. Mañana, mi hermano Cede continuará con las transmisiones en Papiamento. Un día nuevo con el Señor empieza a las 11 de la mañana, horario local de Holanda. Y pronto y muy pronto vamos a empezar también con las programaciones en holandés. Gracias por sintonizar. Chao, chao, chao. Cuídense. Que Dios les bendiga. Y hasta la próxima semana. Y sabe que el Espíritu de Dios está. Toma un momento y cierra tus ojos. Habla con Dios. Inclínate. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí.
Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dile, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Vamos a decirle al Señor juntos, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Creo que Él está aquí. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dilo conmigo, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Tócame, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Sí, Señor, cántale a Él, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. Él está aquí. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Oh Dios, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. No es más, Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Levanta tu voz, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, oh sí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete
del Señor se mueva. Sí, pon tus manos en tu mente, en tu corazón y dile, Espíritu, muévete. Oh, toca mi mente, toca mi corazón y muévete con tu poder. Oh, aleluya. Sí, Señor, deja que el Espíritu de Dios se mueva.